El arrepentimiento de David y la misericordia de Dios. La Biblia está repleta de historias que muestran la relación entre Dios y su pueblo, revelando la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la misericordia divina. Uno de esos relatos destacados está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, donde el rey David reconoce un error grave y busca a Dios con humildad. Este episodio nos enseña sobre la naturaleza del pecado, las consecuencias de nuestras elecciones, sobre todo, el amor de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. El texto bíblico. Y después de haber contado al pueblo, el corazón de David fue herido, y David dijo al Señor: mucho he pecado en lo que hice, pero ahora, oh Señor, perdona la iniquidad de tu siervo, porque he procedido muy locamente. En este versículo, vemos a David experimentando el peso de la culpa tras tomar una decisión que desagradó a Dios. Su corazón fue herido y se dio cuenta de que había cometido un gran error. Inmediatamente, reconoce su pecado y clama por misericordia, demostrando un profundo arrepentimiento. Este episodio nos enseña una gran lección sobre la importancia de estar atentos a la voz de Dios, sobre los peligros de confiar en la fuerza humana y sobre la necesidad de arrepentirnos siempre que nos equivoquemos. El contexto del versículo. Para entender mejor este pasaje, es necesario analizar los eventos que lo preceden. Al inicio del capítulo 24 de 2 Samuel, David decide realizar un censo en Israel. Ordena a su comandante, Joab, que cuente el número de guerreros disponibles en su reino. Aunque a primera vista este acto parece inofensivo, había un problema en la motivación de David. En la cultura judía, un censo solo debería ser realizado por orden de Dios y con un propósito específico. Cuando Dios permitió que Moisés hiciera un censo en el desierto, Números, capítulo 1, había una razón clara: organizar al pueblo para la travesía y conquista de la tierra prometida. En el caso de David, no hay ninguna indicación de que Dios haya ordenado este censo. El error de David estaba en la autosuficiencia y en la confianza excesiva en su fuerza militar. Durante toda su vida, había ganado batallas porque confiaba en el Señor. Sin embargo, en este momento, parece buscar seguridad en la cantidad de soldados que tenía, en lugar de confiar en el poder de Dios. Joab, su comandante, percibió el peligro de esta decisión y trató de disuadirlo, pero David insistió. Así, se realizó el censo. No obstante, poco después de la cuenta, David sintió el peso de la culpa y se dio cuenta de que había pecado contra Dios. Su corazón fue profundamente tocado, y de inmediato se volvió al Señor pidiendo perdón. Lecciones que podemos aprender de David. El peligro de la autosuficiencia. David era un rey poderoso y victorioso, pero cometió un error al confiar más en sus números que en la protección divina. Este episodio nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en recursos humanos, nos alejamos de la verdadera fuente de seguridad, que es Dios. Muchas veces, las personas buscan seguridad en bienes materiales, en el poder, en el dinero o en su propia capacidad. Sin embargo, todo esto es pasajero. Solo el Señor es nuestra fortaleza inquebrantable. Un corazón sensible a la voz de Dios. La Biblia nos dice que, después del censo, el corazón de David fue herido. Esto significa que su conciencia fue tocada por el Espíritu Santo, mostrándole el error que había cometido. Este detalle es muy importante. Un verdadero siervo de Dios no ignora cuando se equivoca, sino que siente el peso del pecado y busca el arrepentimiento. David no intentó justificar su actitud, ni transfirió la culpa a otras personas. Por el contrario, reconoció su falla y se humilló ante el Señor. Hoy, Dios continúa hablando a los corazones a través del Espíritu Santo. Aquellos que mantienen una comunión con Él pueden sentir cuando algo no está bien y tienen la oportunidad de corregirse antes de que el error se vuelva aún mayor. El verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de David fue genuino. No solo sintió tristeza por el error cometido, sino que también confesó su pecado a Dios y pidió perdón. Muchas personas confunden remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento es solo un sentimiento de culpa, que a menudo lleva a la desesperación o a la huida. El arrepentimiento verdadero, por otro lado, involucra 3 pasos: reconocer el error, admitir que falló y que necesita cambiar. Confesar el pecado, pedir perdón a Dios con sinceridad. Cambiar de actitud, esforzarse por no cometer el mismo error nuevamente.
David pasó por estos 3 pasos, y esa es la actitud que todos deben tener ante Dios. Dios está siempre listo para perdonar. Incluso cuando nos equivocamos, Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Él no desea que nadie permanezca en el error, sino que todos se arrepientan y vuelvan a Él. La historia de David muestra que, incluso cuando sufrimos las consecuencias de nuestras fallas, Dios sigue siendo misericordioso y desea restaurar a quienes se vuelven a Él. ¿Cuántas veces las personas confían más en su propia capacidad que en la provisión de Dios? ¿Cuántas veces toman decisiones sin consultar al Señor, basándose solo en su lógica humana? El error de David nos advierte sobre este peligro. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un recordatorio de que la verdadera sabiduría está en buscar la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión. Si alguien ha sentido un peso en el corazón por alguna elección equivocada, este es el momento de seguir el ejemplo de David, reconocer el error, pedir perdón y confiar en la misericordia divina. Dios nunca rechaza un corazón verdaderamente arrepentido. El relato de David en 2 Samuel nos enseña valiosas lecciones sobre confianza en Dios, sensibilidad al Espíritu Santo y arrepentimiento sincero. Todos están sujetos a cometer errores, pero la diferencia está en cómo reaccionan ante ellos. Quien se humilla y busca a Dios siempre encontrará perdón y restauración. Que este mensaje sirva de advertencia para que todos pongan su confianza en el Señor y busquen vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera seguridad no está en números, riquezas o estrategias humanas, sino en la gracia y la protección divina. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz y reconocer nuestros errores. Líbranos del orgullo y de la autosuficiencia que nos alejan de tu voluntad. Ayúdanos a confiar plenamente en ti en todas las áreas de nuestra vida. Enséñanos a arrepentirnos sinceramente y buscar siempre tu misericordia, que podamos aprender con los ejemplos de tu palabra y crecer en obediencia. Restaura a aquellos que se sienten distantes de ti y renueva su fe. Gracias por tu amor incondicional, que nos perdona y nos da una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.